Ahora dice, la mayor parte del incremento del peso durante el embarazo no patológico es atribuible al aumento del. Entonces, durante un embarazo normal, el incremento de peso normalmente debe ser entre 9 y 14 kilos, ¿no? Eso es lo normal, esperable, pero esto sí va a estar siempre en función del índice de masa corporal, es decir, a más masa corporal, el peso, la ganancia ponderal durante el embarazo debe ser menor, ¿no? En una paciente con obesidad generalmente no se espera que gane más de 7 kilos, o sea, menos de 7 kilos siempre debe ganar una paciente con obesidad durante el embarazo. Menos masa corporal, menos índice de masa corporal, debería ser mayor el aumento de la ganancia ponderal durante el embarazo, hacia el final del embarazo. Ahora, ese aumento de peso durante el embarazo generalmente está a expensas mayormente debido al útero y todo su contenido, ¿no? Y todo su contenido implica pues el feto, el líquido amniótico, la placenta. Entonces las partes que mayor peso aportan son el útero, las mamas y el útero y todo su contenido, pues placenta. Ahora parte también de este peso se va a deber a la retención de líquido que va a producirse durante el embarazo, ¿no? Generalmente se retienen aproximadamente unos 6.5 litros, ¿no? de líquido durante todo el embarazo, de los cuales la mayor cantidad de líquido va a estar distribuido entre el feto, la placenta y el líquido amniótico, ¿no? 3.5 litros de esos están dentro de eso. Entonces, como les estaba mencionando, el mayor aporte del peso va a ser dependiente del útero y su contenido, ¿no? Feto, placenta, líquido amniótico. Entonces, justamente lo que también les estaba mencionando, la mayor cantidad de agua va a depender de lo que es el feto, la placenta y el líquido amniótico, ¿no? El resto se va a distribuir entre el volumen intravascular, el contenido que se retiene en las mamas. Entonces, en total son 6.5 litros, de los cuales el feto, la placenta y el líquido amniótico van a aportar 3.5 litros. ¿Ya? Entonces, 3.5 litros es lo que aportan a la retención líquida durante el embarazo. Ahora, un cambio y de los más importantes durante la gestación es el aumento del, del flujo útero-placentario, ¿no? Bueno, del flujo uterino. Normalmente una paciente, una mujer que no está gestando, recibe a través de la arteria uterina un promedio de 50 mililitros por minuto, ¿no? Eso es lo que recibe, es el flujo de sangre por la arteria uterina en una mujer no gestante. En una mujer con una gestación a término, este flujo asciende hasta entre 500 y 600 mililitros por minuto. Es por eso, entonces, de esa forma uno puede entender la gravedad que implica una hemorragia posparto, ¿no? Una hemorragia posparto masiva es fatal para una mujer, ¿no? De hecho, la hemorragia posparto es la primera causa de muerte materna en el Perú. Entonces, imagínense, de 50 mililitros a 500 a 600 mililitros, ¿no? Ahora, durante el embarazo, el gasto cardíaco, como también veníamos mencionando, también se va a aumentar, ¿no? De los 4.5 que normalmente tiene como índice de gasto cardíaco, va a aumentar hasta 6 más o menos un total de 6 litros. Es el volumen intravascular de una paciente con una gestación a término. Entonces, si sabemos que es aproximadamente, les está mencionando que el flujo útero-placentario va a aumentar hasta 500, 600, ¿no? Más o menos 600 mililitros por minuto. De los 6 litros, 600 más o menos es el 10%, ¿no? Entonces, ¿qué porcentaje del gasto cardíaco recibe el útero en el embarazo a término? 10%, ¿no? Entre 500 y 600 mililitros es el flujo útero-placentario. Ahora, como se va a poder ver quizás más adelante, es que parte de una adaptación inadecuada de las arterias uterinas a este cambio, o sea, si estos cambios en la arteria uterina, para poder tolerar el aumento del flujo hacia el útero y la placenta, va a ser debido a
a a la migración placentaria, ¿no? Normalmente las células trofoblásticas de la placenta van a infiltrar a lo que son las arterias espirales, van a quitarle la capa, van a eliminar la capa muscular de estas arterias espirales para que puedan tolerar el aumento del flujo hacia ellas, ¿no? Cuando no sucede esto adecuadamente, o sea, cuando la migración placentaria no logra hacer esas modificaciones a nivel de las arterias espirales, es que se va a producir las alteraciones de la perfusión placentaria, dentro de ellas la preeclampsia, ¿no? Entonces, cuando una paciente no se produce adecuadamente estas modificaciones vasculares, va a aumentar la resistencia, va a aumentar la resistencia a nivel de las arterias uterinas, ¿no? Y eso, y eso es un indicativo precoz de que la paciente está en riesgo de presentar una preeclampsia. Bueno, que lo vamos a ver más adelante. Entonces dice, son manifestaciones presuntivas del embarazo septo, ¿no? Entonces, cuando la valoración tradicional en la obstetricia respecto al embarazo, te hablaba de las manifestaciones presuntivas, probables y de certeza, ¿no? Que casi, bueno, en realidad no lo utilizamos mucho, porque con el advenimiento de la ecografía y de la cuantificación de la hormona gonadotropina coriónica, en realidad es casi innecesario. Pero bueno, como parte de la obstetricia clásica, las manifestaciones presuntivas se referían a toda la sintomatología que la paciente podría estar refiriendo, ¿no? O sea, más que todo son la sintomatología, los signos que la paciente puede referir. La de probabilidad, más que todo, se refiere a los signos clásicos, ¿no? De Chadwick, de Osner, bueno, todos los signos que pueden leer en cualquier libro de obstetricia clásica. Y finalmente los de certeza, que fundamentalmente eran tres, ¿no? Que son tres, que es la detección. Los signos de certeza del embarazo son la detección de movimientos fetales por un médico, no por el paciente, sino por el médico, el auscultamiento de los latidos cardíacos fetales, sea por PINAR o sea por Doppler, por lo que sea. Y bueno, y finalmente que lo compruebes por una ecografía, ¿no? Que compruebas por ecografía también es un signo irrefutable de embarazo. Entonces son fundamentalmente tres cosas de un embarazo. En este caso las preguntas nos dicen amenorrea. El término amenorrea es inexacto acá, ¿no? Porque amenorrea es otra cosa. Una cosa es retraso menstrual, otra cosa es amenorrea. Porque amenorrea implica que hay un retraso menstrual, una ausencia de menstruación, por lo menos por 3 ciclos o por 6 meses, ¿no? Lo cual no va al caso. En todo caso, ahí debe ser retraso menstrual. Fatiga, mastodinia, o sea, son todas sensaciones que te puede expresar la paciente, ¿no? Aumento de peso. Pero sin embargo, el aumento del tamaño abdominal sí es algo objetivable, ¿no? Es un signo, es algo que sí lo puedes objetivar. Entonces, por lo tanto, el aumento del tamaño abdominal sería más que todo un signo de probabilidad más que de presunción, ¿no? Entonces, por eso esta es la incorrecta. Entonces dice, para ser considerada pelvis estrecha, el conjugado obstétrico debe ser menor de. Entonces, cuando uno valora la pelvis materna, debe valorar la pelvimetría clínica implica la valoración de 3 estrechos, ¿no? El estrecho superior, el medio y el inferior. Si vamos de abajo hacia arriba, la valoración del estrecho inferior implica la medición del ángulo subpúbico, que debe ser para ser considerado buen ángulo subpúbico debe ser mayor de 90 grados. Y la medición de lo que es del diámetro intertuberoso, o sea, entre las tuberosidades isquiáticas, ¿no? Entonces esas tuberosidades, ese diámetro intertuberoso debe ser mayor de 8 centímetros, ¿no? Para ser considerado normal. Ahora, si uno valora el estrecho medio, quizás es el más difícil de valorar en forma clínica. El diámetro biciático, o sea, entre las dos espinas ciáticas debe ser mayor por lo menos de 9.5, ya ese es el extremo inferior. Además en la valoración del estrecho medio tenemos que valorar las paredes pélvicas, ¿no? Si son convergentes, nos hablan de un estrecho disminuido, ¿no? De un estrecho disminuido. Ahora, las espinas prominentes también nos pueden dar orientación de que hay una disminución del diámetro biciático.
es el estrecho medio, ¿no? Y el estrecho superior, para valorar el estrecho superior, entonces el limitante en el estrecho superior es el conjugado obstétrico, ¿no? El conjugado obstétrico se refiere al conjugado, a una línea que va desde el sacro, ¿no? Desde el promontorio que es la unión de la última lumbar con la primera sacra, ese es el promontorio, ¿no? La última vértebra lumbar con la primera sacra forman el promontorio. Entonces el conjugado obstétrico va desde el promontorio hasta el reborde posterior del pubis, o sea, la parte más sobresaliente posterior del pubis, ese es el conjugado obstétrico. Que después está el conjugado diagonal, que es el que podemos nosotros evaluar mediante la pelvimetría clínica, que va desde el promontorio hacia el reborde inferior del pubis, ¿no? Es el promontorio al reborde inferior del pubis es el conjugado diagonal. Y el conjugado verdadero, que va del promontorio hacia el reborde superior del pubis, ¿no? Entonces, de todos, el más pequeño es el conjugado obstétrico, pero sin embargo eso no lo podemos valorar clínicamente, pero sí lo podemos inferir teniendo el dato del conjugado diagonal, porque si uno hace un tacto vaginal y no llega al promontorio, uno puede inferir que ese conjugado diagonal es mayor de 12 centímetros. Entonces, normalmente la relación entre el conjugado diagonal y el obstétrico es que el conjugado diagonal mide 1.5 centímetros más que el conjugado obstétrico, ¿no? Entonces, tú sabes que este conjugado diagonal mide más de 12 porque no estás tocando el promontorio, entonces asumes que el conjugado obstétrico mide más de 10.5, ¿no? Entonces, el limitante del conjugado obstétrico es 10.5. Si tú tocas el promontorio, estás asumiendo que este paciente por lo menos debería hacerse una medida, ¿no? Se hace una medida de sus dedos y ves, pues si tiene menos de 12 centímetros, entonces infieres que el conjugado obstétrico es menor de 10.5. Por lo tanto, se considera como una estrechez pélvica, pero a nivel del estrecho superior, ¿no? Entonces, en este caso, la respuesta acá es 10.5, ¿no? Porque es el conjugado obstétrico. Es lo que nos están preguntando. Dice, relación entre el eje longitudinal del ovoide fetal y el eje longitudinal de la madre. Entonces, cuando uno valora la estática fetal, o sea, hay dos formas de valorar el feto, ¿no? La estática fetal y la dinámica fetal. La dinámica fetal son los movimientos cardinales del parto, ¿no? La estática fetal son los que valoramos con las maniobras de Leopold, ¿no? Entonces, dentro de la estática fetal, uno tiene que valorar en primer lugar la situación, luego valora la presentación y después la posición, ¿no? Quizás cuando han hecho en internado han visto, ¿no? Hacemos el SPP, que es la situación, presentación y posición. Entonces a veces decimos lo más común, longitudinal cefálico izquierdo, ¿no? SPP igual longitudinal cefálico izquierdo. Entonces cuando uno habla de situación es la relación que tiene la relación que tiene el eje longitudinal el eje longitudinal del ovoide fetal con el eje longitudinal de la madre. Esa es la relación que existe, esa es la situación, ¿no? Eje longitudinal del ovoide fetal con el eje longitudinal de la madre. Entonces cuando uno habla de situación puede hablar de la situación longitudinal, situación transversa, ¿no? Porque ese es el feto está en transverso en relación al eje longitudinal de la madre. Bueno, y en ocasiones hablamos de la situación oblicua, ¿no? Que es una situación inestable, porque finalmente o se vuelve transverso o cefálico, o longitudinal. Entonces eso es la situación. Cuando hablamos de la presentación, se refiere hacia qué parte fetal se está presentando hacia el canal de parto. Entonces tenemos la presentación cefálica cuando se presenta la cabeza y la presentación pelviana cuando se presenta la pelvis, ¿no? La pelvis o los miembros inferiores. Ahora, y también tenemos lo que es la posición, que vendría a ser la relación con los flancos maternos, ¿no? Entonces tenemos izquierda, derecha, ¿no? Ahora, entonces, es la relación del dorso fetal con los flancos maternos. Entonces, en este caso, la premisa a la que está refiriéndose la pregunta está en relación a lo que es la situación, ¿no? Ahora dice, paciente 38 semanas de gestación con altura uterina de 30 y presentación fetal encajada.
el ponderado fetal es, entonces, cuando uno hace la valoración, el ponderado fetal clínico, la valoración del peso fetal por clínica, utiliza la fórmula de Johnson, ¿no? La fórmula de Johnson, que sabemos que es la altura uterina menos 12 o menos 11 de acuerdo al estado de encajamiento, ¿no? Por 155, ¿no? Entonces esa es la fórmula de Johnson. Entonces lo único que tú tienes que ver es si es que la presentación fetal está encajada o no, porque si no está encajada, el factor es 12, ¿no? Menos 12, pero si está encajada, el factor es 11. Entonces ahí va otra cosa que se debe saber. ¿A qué llamamos encajamiento, ¿no? Cuando hablamos que una presentación está encajada. Entonces, en términos prácticos, hablamos de encajamiento de la presentación cuando la presentación ha alcanzado el nivel de las espinas ciáticas. O sea, el nivel más sobresaliente de la presentación alcanza el nivel de las espinas ciáticas, o sea, la estación 0, hablamos de encajamiento fetal. Pero la definición estricta es cuando el diámetro biparietal ha alcanzado el estrecho pélvico superior, ¿no? Esa es la definición exacta. Pero en definición práctica es cuando la presentación ha alcanzado el nivel de las espinas ciáticas. Entonces ahí la presentación está encajada. Entonces en este caso sería 30 menos 11 por 155, ¿no? Entonces sale 2945, ¿no? Bueno, y ahora es importante saber también que el rango, ¿no? El rango de variación es más o menos 375, que es similar al rango de variación de una ecografía, ¿no? Una ecografía para un macrosómico generalmente tiene mayor rango de error. Entonces, cuando valoramos una gestación con probabilidad de un producto macrosómico, incluso mayor sensibilidad tiene la valoración clínica. Incluso más sensible es la valoración clínica para diagnosticar una macrosomía fetal. Pero cuando hablamos de restricciones del crecimiento, sí es más sensible la ecografía que la valoración clínica. Dice entonces, ya digo la respuesta. La tercera maniobra de Leopold en el control prenatal nos permite establecer, entonces acuérdense las maniobras de Leopold, ¿no? La primera maniobra, vamos a ver el dorso fetal, la primera maniobra, perdón, vamos a ver el polo que está ubicado en el fondo uterino, ¿no? De esta forma vamos a ver la situación, ¿no? Ahora la segunda maniobra, que es evaluar los flancos maternos, vamos a ver la situación y vamos a ver la posición fetal. Y finalmente la tercera maniobra, en la cual vamos a ubicarnos en el reborde púbico para valorar lo que es la presentación, ¿no? La presentación, vamos a ver qué polo fetal se está presentando hacia el canal de parto. Es la tercera maniobra. Y la cuarta maniobra es una maniobra especial no solo para ver el polo de presentación, sino para ver si esta presentación está encajada o no en la pelvis, ¿no? Entonces esa es la cuarta maniobra. Entonces acá dice la tercera maniobra en el control prenatal nos permite establecer el polo de presentación, ¿no? Con la tercera maniobra uno ve qué polo está presentándose. Ahora dice, maniobra de Leopold que sirve para una mejor identificación de la presentación fetal. Entonces, como les mencionaba, la tercera maniobra sirve para identificar qué polo de presentación está en relación al canal del parto. Es la tercera maniobra. Pero si uno quiere identificar mejor no solo la presentación, sino quiere identificar su relación en comparación con la pelvis, o sea, si está encajada o no, si está insinuada, si está encajada, si está fija la cabeza, la pelvis, es con la cuarta maniobra, ¿ya? Entonces, la mejor forma de identificar la relación de la presentación fetal con la pelvis es con la cuarta maniobra, ¿ya?
Porque con la tercera maniobra solo decimos qué polo es, ¿no? Si es cabeza o si es pelvis, ¿no? Claro, que sirve para, por eso es parte de la mejor identificación. Por ejemplo, como te digo, la tercera maniobra solo identificas si es cabeza o si es pelvis, nada más. No ves la tercera maniobra, solo identificas, o sea, solo pones la mano y ves, este es cabeza, este es pelvis. Pero la mejor forma de valorarla es la cuarta maniobra, porque en la cuarta maniobra tú te pones por detrás, a nivel de la cabeza de la paciente, y lo que valoras es la separación de tus dedos. O sea, si la cabeza está totalmente encajada, tus dedos van a diverger, ¿me entiendes? Diverger, esa es la cuarta maniobra. Pero si la cabeza está flotando, tus dedos se van a poder unir al final de la presentación. Entonces esa es la cuarta maniobra, porque de esa forma tú vas a identificar si la cabeza está encajada, está insinuada, ¿sí? ¿Me entiendes? A eso se refiere la pregunta en realidad. Acá por eso dice la premisa es sirve para mejor identificación de la presentación fetal. Aparte de, obviamente, tú con la cuarta maniobra vas a sentir si es una cabeza, si es una pelvis, o es pelvis, pero aparte de eso vas a poder identificar, o sea, te va a dar más datos de lo que te puede dar la tercera maniobra. Porque la tercera maniobra simplemente es poner así los dedos. La cuarta maniobra implica las dos manos, ¿sí? Podría ser un poco ambiguo, pero en realidad está enfocada así la pregunta. Te da más datos que que la tercera maniobra, la cuarta maniobra. Bueno, existe una maniobra que habitualmente, bueno, ya no se utiliza mucho, que es la maniobra con mesuradora de Pinar, eh, que es una maniobra que se utiliza para valorar, eh, eh, teóricamente valoraba, no se utiliza actualmente, valoraba la posibilidad de un parto vaginal exitoso. O sea, por ejemplo, si tenías una paciente cuya presentación estaba alta, flotante, ¿no? Flotando dentro de la cavidad pélvica, o sea, no encajaba, tú podías valorar con esta maniobra con mesuradora, presionando el fondo uterino y viendo el descenso de la cabeza, ¿no? Hacia la pelvis. Si esta cabeza, empujando el fondo, descendía y se encajaba empujando el fondo uterino y se encajaba dentro de la pelvis, entonces era un predictor favorable de un posible parto vaginal. Por el contrario, si tú presionabas y la cabeza no encajaba, era un predictor negativo respecto a la posibilidad de un parto vaginal. Entonces, finalmente, esta maniobra sirve para valorar la posibilidad o no de una desproporción cefalopélvica, ¿no? Para eso sirve la maniobra con mesuradora de Pinar, ¿no? Pero finalmente, o sea, ninguna de esas maniobras clínicas ha demostrado ya en aras de la, de la evidencia, eh, demostrado utilidad. Que finalmente la valoración de una desproporción cefalopélvica, la mejor forma de valorarlo es durante el trabajo de parto, pues, ¿no? Se valora durante el trabajo de parto. Si hay una progresión adecuada, nunca hubo desproporción cefalopélvica. Si en algún momento tú sospechaste de desproporción cefalopélvica y se detuvo la labor de parto, hubo un arresto en el descenso, entonces comprobaste que hubo una desproporción cefalopélvica, independientemente del resultado que hayas tenido con la maniobra de Pinar. Hay un montón de maniobras de Hirsch-Miller, pero realmente su valor predictivo positivo es muy bajo. Entonces, en este caso, la maniobra con mesuradora de Pinar se, se utiliza para valorar la desproporción cefalopélvica. Ahora, entonces, cuando uno valora la presentación, ¿no? Ya sabemos que la presentación más común es la presentación cefálica. Ahora, pero esta presentación cefálica va a tener diversos tipos de variedades de presentación, se conoce. Ahora, eso está en función del grado de flexión y de flexión de la cabeza fetal en relación con el torso, ¿no? Lo normal es que el ovoide fetal, que el feto esté con una flexión máxima de la cabeza sobre el cuerpo, ¿no? O sea, la flexión máxima del feto es lo normal.
Entonces, cuando está en flexión máxima, se habla de presentación de vértice, que es lo más común. Cuando el bebito levanta un poco más la cabeza y una deflexión pequeña, entonces ya no se va a presentar el vértice, sino se va a presentar la bregma, ¿no? Cuando uno ve, por ejemplo, en la presentación de vértice, que es la presentación, que es la flexión total, el punto de referencia es el occipital, ¿no? Es el occipital el punto de referencia. Entonces, cuando uno ve la variedad de presentación, uno dice occipito, izquierdo, anterior, ¿no? Entonces dice que la occipital se encuentra a la izquierda y en relación a la parte anterior de la pelvis materna. Entonces es la forma de escribirlo. Ahora, si hay una pequeña deflexión, o sea, levanta un poquito más la cabeza el bebito, la parte que se va a presentar, o sea, el punto de referencia ya no va a ser el occipital, sino va a ser la fontanela anterior o bregmática, ¿no? La bregma. Entonces, cuando hay una deflexión de primer grado, o sea, levanta un poquito, la presentación es de bregma, ¿ya? Si levanta un poco más la cabeza, hay una deflexión de segundo grado, el punto de referencia en estos casos va a ser la nariz, ¿ya? Entonces ahí la presentación de frente, ¿ya? Porque el bebito va a levantar más la cabeza, es la presentación de frente. Y si por el contrario hay una extensión total, o sea, el grado máximo de deflexión de tercer grado, extensión total de la cabeza sobre el cuello, se habla de una presentación de cara, ¿ya? Entonces ahí el punto de referencia es el mentón, ¿ya? Entonces cada una de estas variedades de presentación va a significar cierto grado de dificultad al momento del desarrollo del trabajo de parto. La variedad de sincipucio no existe, entonces eso no existe. Acá las que existen son vértice, bregma, frente y cara, y justamente están en el orden, ¿no? La normal vértice, la deflexión de primer grado bregma, de segundo grado frente, y la de tercer grado la de cara, ¿ya? Entonces la variedad más común por mucho es la variedad de presentación de vértice, ¿no? De vértice. Ahora, dice, los siguientes hallazgos ecográficos se consideran actualmente marcadores de cromosomopatías, excepto uno. Entonces, cuando uno hace el control prenatal de una paciente con una gestación, lo normal, bueno, lo que habitualmente se menciona, bueno, y están en las guías de MINSA, es que deberían hacerse 3 ecografías, ¿no? Pero en realidad, todas las guías internacionales o de medicina fetal en cuanto a la valoración del control prenatal recomiendan que debería hacerse por lo menos 5 ecografías durante la valoración del seguimiento de un embarazo normal. La primera ecografía correspondería a la ecografía embrionaria o de confirmación del embarazo, ¿no? O sea, uno va a confirmar una ecografía temprana antes de las 8 semanas, va a confirmar la viabilidad del producto, ¿no? Un embrión con latidos, ¿no? Entonces esa es la ecografía embrionaria. La segunda ecografía es la ecografía que llamamos la ecografía genética, que debería hacerse entre las 11 y 14 semanas, que es una ecografía para valorar el riesgo de cromosomopatías, y sobre todo la cromosomopatía 21, ¿no? El riesgo de síndrome de Down. Entonces esto solo valora un riesgo, no es que si sale alguna alteración ahí a la paciente, el bebito tiene síndrome de Down, no, simplemente valora un riesgo, ¿no? Ahora, esa es la segunda ecografía. La tercera ecografía debería ser la ecografía morfológica, que es la ecografía que se debería hacer entre las 18 y las 24 semanas aproximadamente, que es una ecografía en la cual uno va a valorar todas las características morfológicas del feto, ¿no? Va a detectar malformaciones mayores, cardíacas, renales, gastrointestinales, cualquier malformación se puede valorar con una ecografía, obviamente en manos de alguien que conozca la realización de estas ecografías, no cualquiera. Ese es de las 11 y 14 semanas. La translucencia nucal se hace entre las 11 y 14 semanas. Bueno, entonces, sí, bueno, regresando un poquito, en la ecografía de las 11 y 14 semanas, para la valoración de las malformaciones de las cromosomopatías, fundamentalmente la cromosomopatía 21, el marcador más importante y el que nos da el más importante es la translucencia nucal, ¿ya?
La translucencia nucal nos dice nos va a dar una sensibilidad de un 70%. Ahora, el otro marcador que también se utiliza en la valoración de la ecografía genética es la presencia del hueso nasal, ¿ya? Entonces estos dos juntos, o sea, translucencia nucal más hueso nasal ausente, nos dan una alta posibilidad de presencia de síndrome de Down. O sea, aumenta el riesgo de que esta paciente presente. Esto debe asociarse a más estudios. O sea, cuando sale una ecografía alterada, no es que de frente ya se dice que la paciente tiene síndrome, el producto tiene síndrome de Down, sino esto nos obliga a realizar una prueba de confirmación diagnóstica, que vendría a ser una amniocentesis para valorar el cariotipo del líquido, en el líquido amniótico. Pero bueno, entonces les decía, los marcadores en esa ecografía de las 11 y 14 semanas son la translucencia, la translucencia nucal, la presencia o ausencia del hueso nasal, la valoración del flujo del ductus venoso, el flujo tricuspidio, ¿no? Entonces, ya, esa es en la primera ecografía. Luego, en la ecografía que les mencionaba, la morfológica entre las 18 y 24 semanas, bueno, va a valorar, como dije, la morfología fetal en general. Pero acá también, si bien es cierto, la más importante para valorar el riesgo de síndrome de Down es de las 11 y 14 semanas, también se puede hacer entre las 18 y 24, pero la sensibilidad es mucho menor, ¿no? Es mucho menor. Entonces, ¿qué se valora entre las 18 y 24 semanas en relación a marcadores de cromosomopatías? Se valora el pliegue nucal, se valora la presencia de intestino hiperecogénico, el fémur corto, si hay dilatación de la pelvis renal, ¿no? Entonces todo eso se valora, ¿no? Y la cuarta ecografía, que es la ecografía para valorar el percentil de crecimiento en el cual está el bebito, ¿no? Entonces las 32, 34 semanas debería realizarse esa ecografía para valorar el percentil de crecimiento y detectar precozmente una restricción en el crecimiento. Y finalmente la ecografía del final del embarazo, en la cual se va a valorar tanto la presencia, la cantidad de líquido amniótico, la presencia de circulares, el tamaño fetal. Es la última ecografía. Entonces generalmente deberían ser 5 ecografías. Entonces, si vamos a la pregunta, dice: los siguientes hallazgos ecográficos se consideran actualmente marcadores de cromosomopatías, excepto uno. El tabique nasal ya lo vimos, ¿no? La ectasia piélica, que también, ¿no? La dilatación de los cálices. Flujo invertido en el ductus venoso también, acortamiento de la longitud del fémur también, ¿no? El fémur corto. Y finalmente dice el retardo de la función del amnios y el corión. Eso no tiene nada que ver, ¿no? No hay ninguno. Sí. No, la OMS no, el MINSA. En el MINSA. No, MINSA dice una ecografía por cada trimestre. No menciona incluso ninguna cosa. Incluso el CIS, creo, el descubre solo 3 nomás. Entonces acá la respuesta es esa.